Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Para muchos de ustedes seguramente ya nos conocen, pero para los que no, Yo soy Rebeca Torres Orozco y yo soy Carla Rebolledo. y juntas somos A la Barda. Bueno, la verdad es que habíamos planeado hacer un video editado y todo muy formal, pero no nos sentíamos cómodas, no nos sentíamos nosotras mismas. No. Y también, bueno, este primer acercamiento, este contarles de dónde viene la barda, bueno, queríamos que fuera algo como muy genuino, muy nosotras y poder transmitirles pues la experiencia que hemos tenido, la verdad que todos estos 10 años. Sí, pues en este proceso empezamos a hacer como pequeños sketches para hablar de lo que más nos interesa, que son los procesos en la creación artística. Y pues a raíz de eso queremos empezar a hacer una charla. Va a ser como lo más concreta y dirigida posible para que nos acompañen el mayor tiempo. Y pues bueno, vamos hacia allá. Perfecto, pues bueno, ¿de dónde quieres empezar? A mí me gustaría empezar hablando de por qué, por cómo es que llegamos a generar este proyecto y por qué estamos tú y yo juntas. Bueno, yo me remontaría al año 2011. 2011. 2011, ambas estábamos postulándonos para la maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos. Yo en ese momento me encontraba viviendo en la ciudad de Jalapa, acababa de tener unos meses de haber terminado mi licenciatura en artes visuales, perdón, en teatro, ay, maldito lapsus. Había terminado mi licenciatura en teatro y pues bueno, me habían hablado mucho de San Carlos, había ido unas vacaciones a verlo, cuando entré al patio y vi las estatuas y ese edificio tremendo, me impacté muchísimo. Y bueno, quise entrar y además como estaba trabajando el tema de performance, pues quería empaparme más aún en el tema de las artes visuales y es la razón por la que yo ingresé a San Carlos. ¿Tú de dónde venías, Becky? La razón por la que yo llegué a la academia fue que estaba buscando un empleo en la ciudad de León, Guanajuato. Entonces yo quería entrar como a una cuestión mucho más administrativa, que fuera mucho más formal, pero el museo más grande de la ciudad, que es el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, pues por el momento no tenía una plaza para mí. Entonces yo estuve colaborando con Carlos Rodríguez, quien fue uno de mis más grandes maestros. Entonces, bueno, hablando con él, pues había como algunas oportunidades para entrar, pero no me convencían del todo porque, vamos, yo no iba a aplicar nada de lo que había aprendido en ese puesto, ¿no? Que era, por ejemplo, custodiar obras. Entonces dije, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer? O sea, realmente era un momento de desesperación brutal en el que estaba deseando rescatar mis años de estudio, rescatar mi carrera y seguir adelante. Entonces, por alguna mágica y maravillosa razón, encontré la postulación hacia la maestría en la academia. Fui hacia allá, dejé todo en mi ciudad natal y pues bueno, entré. Entonces ahí tuve la suerte de conocer a Carla. Que bueno, yo ahí quisiera comentar un poco y hablar quizá de las cosas como más terrenales, de por qué nos hicimos amigas. Yo venía de una escuela, para los que son de la Universidad Veracruzana van a saber muy bien de lo que estoy hablando. Vengo de una escuela pequeñita, donde estaban todas las facultades, donde estás en contacto siempre con los de danza, los de teatro, los de artes visuales, y es una escuela muy comunitaria, entonces tienes muchos amigos, todos se conocen, y yo venía como de ese ambiente, entonces en parte era como esa ilusión de encontrarme ese ambiente en la Ciudad de México, un poquito ingenuo de mi parte, y habla de mucho desconocimiento de mí. Y también el otro que creo que siempre nos unió, hemos sido creo que siempre muy orgánicas, me gustaría ponerle ese nombre, muy, muy, muy orgánicas. Y siempre estamos como al límite de muchas cosas, ¿no? Entonces recuerdo que nos encontramos el último día que había para llevar papeles. Siempre al margen. Siempre al margen. Yo llego y creo que nos faltaba por ahí un papel. Un papel, ajá. Nos fuimos corriendo al internet más cercano y bueno, ahí empezamos a platicar un poquito. Y yo voy a ser muy honesta un poco con lo que sucedió después. Entramos al propedéutico, que en esa época implicaba entrar a una serie de charlas, de conferencias, y en ellas, al terminar, te tenían que sellar. Yo digo que era una especie como de rally. Como ir a firmar a la cárcel. Como de ir a firmar a la cárcel. La verdad, algunas de las conferencias eran muy interesantes, rescato algunas, pero otras, la verdad es que nada eran de relleno, siento yo. Y yo me aburría muchísimo,
Y la única persona que yo veía que también se aburría era Rebeca. Entonces escapábamos en pequeños momentos a las islas, a algún lugar y empezábamos a hablar mucho. Y lo interesante de este compartir es que hablábamos de preocupaciones genuinas, de lo que estábamos viviendo, de hecho como migrantes de la provincia o de los estados hacia la Ciudad de México, y de cómo podíamos empezar a operar con lo que se nos estaba proponiendo, y que realmente lo que veíamos en la academia, de alguna manera, yo sé que hay un esfuerzo muy grande de trabajo detrás de todo esto que hacen los académicos, pero de alguna manera no nos resonaba o no cubría esa necesidad que necesitábamos empezar a plantear para nuestras producciones artísticas, que pues bueno, la maestría iba en dirección de producción. Entonces obviamente estábamos efervesciendo de emociones, de necesidades, y lo que veíamos era como de, pues conoce a tal autor, esta persona está elaborando sobre esto, pero no había nada que se ocupara como de la realidad, o sea, de lo que estábamos experimentando. Y a mí me pasaba mucho que venía yo de la escuela de teatro, donde trabajas contigo mismo, trabajas con tus emociones, trabajas un montón con el cuerpo, experimentaciones, y de pronto llego a este lugar donde en estas charlas que había de inicio, entiendo la importancia de las referencias, no estoy peleada con ellas, a mí me gusta mucho investigar, pero de pronto yo sentía que era gente que estaba hablando más de autores, más de referencias, de otras voces, y que esas otras voces, más que ser justamente eso, referencias, eclipsaban lo que la persona realmente quería decir. Y sentía yo que había como una voz debajo de esas, pues de esas conferencias, de esas charlas, que no terminaba de emerger y que no me terminaba de decir lo que tenía que decir. Sí, por eso es que no lo sentíamos genuino, o sea, por eso de ahí que emanara como el aburrimiento, así como de, bueno, es que este ponente, o sea, porque también teníamos como cierta pericia para leer, o sea, bueno, es que este ponente no está siendo honesto, o sea, en realidad quiere hablar de esto, en realidad esto le pulsa, en realidad esto le preocupa, y este otro autor hace que todo lo que esta persona tenga que decir se aplaste. Entonces, esos años de la academia fue complicado porque en ese mismo proceso estábamos intentando que nuestras propias voces emergieran, pero incluso con el operar la institución era complicado. O sea, por ejemplo, la tesis que elaboré en ese momento iba en el sentido de cuestionar a las instituciones, especialmente a los museos, de ¿por qué no uno cuando se plantaba en un museo de repente se aburría y decía, bueno, es que no entiendo nada, ya me voy? O sea, pagué una entrada, vine, tomé el tiempo, pero me voy sin entender nada, ¿no? Y ahora pues vemos un montón de problemáticas que van pues desde lo curatorial, la cuestión museográfica, pero de fondo, o sea, de fondo es como esta voz que queda aplastada por tratar de insertarse como en este circuito institucional. Y bueno, en mi caso, pues estaba yo con un proyecto de performance. Les estoy hablando del año 2011, seguramente ya ahorita a lo mejor espero que en la Academia de San Carlos sea otra cosa. Pero en el momento en que yo ingreso había solo un profesor que daba performance con el que yo no sentía mucho clic. Y fuera de eso no había opciones. O sea, no había un taller, a diferencia de los chavos que iban a pintura, que iban a dibujo, que iban a hacer grabado, que tenían unos tallerzotes, que tenían muchos profesores a la disposición con un montón de experiencia técnica, teórica, experimental. Yo no tenía nada. Entonces se volvía para mí una doble chamba de sí iba a las clases a tratar de tomar lo que podía, a tratar de trabajar con lo que muchos profesores creían que era performance, que de pronto no era la línea que yo estaba trabajando y de pronto yo sentía que no se me escuchaba tanto. Y también buscar afuera, o sea, para mí fue como hacer la maestría doble y también, sí, en mi caso al menos, fue dirigirme la tesis, que me la dirigí con las patas porque lo hice como pude. Y bueno, yo le agradezco mucho a Cadmira Bello, le agradezco mucho a Víctor Sulzer, le agradezco mucho ahí a una serie a Verónica Meloni en Argentina, muchas personas que fueron pues trabajando conmigo de manera externa hasta el momento en que llegan mis sinodales, que ya con los sinodales son con los que yo rehago la tesis, pero mi proceso dentro de la maestría en la academia fue a ciegas, fue como yo fui entendiendo, como yo fui construyendo las cosas, y en ese momento yo me sentía muy sola. O sea, si les soy muy honesta,
Además, mi caso fue llegar a la ciudad y sí sentir un cambio muy grande. Yo sé que mucha gente de provincia llega a Ciudad de México y le encanta y se monta luego como en la dinámica. A mí me costó mucho trabajo. Entonces era sentirme sola como de manera cotidiana, sentirme sola dentro de la academia de mi producción y no saber cómo hacia dónde ir. Entonces realmente, bueno, para mí era enfrentarme mucho a eso, y en Rebeca encontré como ese eco, o como esa escucha, o como ese oído y esa contención que la institución no me daba y que a mí me parece muy importante. Aquí lo que yo puedo ver es que, por ejemplo, Carla necesitaba una contención mucho más fuerte en lo que tenía que ver con las emociones, ¿no? En mi caso, probablemente es algo que tengo mucho menos trabajado, es algo que tal vez necesito menos. Por ejemplo, ahora que mencionas, por ejemplo, estos personajes que te ayudaron, a mí me gustaría mucho ofrecerle toda mi gratitud a Alfia Leiva del Valle, que fue un personaje maravilloso en mi actuar, en mi estar en la Academia de San Carlos, porque ella me enseñó esta riqueza de los materiales y sobre todo de los materiales asequibles, ¿no? Como de lo que tienes en tu entorno, de lo que hay alrededor y con lo que te conectas, ¿no? O sea, que puede a lo mejor formar parte pues, del mercado, de los ambulantes, de lo que realmente rodeaba la academia. Entonces ella me ayudó como a tener ese primer acercamiento en decir, bueno, vas a estar aquí, vas a estar rodeada de esto, ¿de qué vas a hablar? ¿No? O sea, ¿qué te interesa? Y ella me acompañó personalmente a un tour para conocer los alrededores y hasta comimos un postre, etcétera. Entonces, creo que a mí, en ese sentido, ella me dio como una primera confianza inicial muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, incluso me dio las llaves del taller y me dijo, ok, vas a trabajar y vamos a, o sea, venme dando tus avances, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido me sentí un poco acompañada, pero sí, o sea, de manera muy honesta ella me dijo, lo que quieres hacer, pues lo que yo te aconsejo es que lo hagas y ya, ¿no? O sea, hazlo y ya. O sea, a través del material, envuélvete, vierte todo lo que necesitas, pero claro, o sea, necesitaba como este otro acompañamiento, saber qué estaba pasando con lo que iba experimentando a través de estos objetos y a través de estos espacios. Que en relación a eso que comentas, digo, para los que nos estén empezando a ver en este punto, estamos hablando de nuestros procesos dentro de instituciones de formación artística, específicamente en este caso el lugar donde nos conocemos, que es la Academia de San Carlos, en el cual Rebeca Torres entra con un proyecto de escultura y en mi caso con un proyecto de performance. Y bueno, estamos hablando en este momento de aquellos flancos que a veces no se toman en cuenta de manera estricta en un proceso creativo, que es la experimentación, las emociones, ese acompañamiento que va más allá de lo intelectual, de lo referencial, de lo estrictamente técnico, y que por supuesto nutre muchísimo lo que son los procesos y las piezas finales. Entonces, bueno, acabamos de agradecerle a aquellas personas que dentro de la academia y fuera de ella nos apoyaron al menos a nosotras. Y bueno, justamente nosotras hacemos como ese equipo porque además aquí yo voy a hablar un poco de mi experiencia, ya tú nos contarás. Yo venía de la escuela de teatro donde todo es muy intenso, las clases son muy intensas, la crítica es muy fuerte, al menos la experiencia que yo tuve en las clases ahí en la Universidad Veracruzana. Hacías algo y se te criticaba de punta a punta, o sea, cada clase que yo entraba no estaba segura, sabía que tenía que darlo todo y que tenía que estar en lo que estaba haciendo y que no podía yo no concentrarme y no comprometerme con lo que sucediera adentro. Entonces yo estaba muy nerviosa cuando llegué a San Carlos, dije Ciudad de México, o sea, vamos, aquí las clases deben de estar más tremendo de lo que yo las tenía. Y de pronto yo me encontraba en las clases con compañeros, con los profesores, con muy buenas intenciones, por supuesto, o sea, creo que de fondo había muy buenas intenciones, pero no se preguntaba, no se cuestionaba, creo que nunca había la pregunta de, bueno, ¿y tú por qué estás haciendo este proyecto? ¿A ti por qué te interesa? ¿Qué pasa con esto? Yo de pronto sentía que me hacían nada más correcciones de redacción, y que me decían que iba yo muy bien. Y yo sabía en el fondo que me faltaba profundizar cosas, pero no me decían nada. Entonces para mí era como muy frustrante no tener ese diálogo profundo que esperas tener cuando estás trabajando en un proyecto. Y en un sentido humano, pues. O sea, también a mí me hace falta en Y un es que sentido humano. hay un cliché, o sea, en la comunidad artística donde se habla que, o sea, por ejemplo, Frida Kahlo, por ejemplo, por eso es tan recalcitrante, ¿no? Porque es en exceso autorreferencial, ¿no? Pero no significa que esto autorreferencial no signifique o no atraviese la producción artística, o sea, de hecho eso es lo que sucede.
y creo que lo que ha pasado, por ejemplo, con esta experiencia que toca Carla, es que esa parte autorreferencial queda velada o es menospreciada, ¿no? en estos procesos. Y ahora cuando habla de crítica, yo recuerdo pues a un querido profesor, Randy Walsh, que digo, acaba de trascender, pero me gustaría como mencionar su labor, ¿no? Y como la huella que dejó en mi trabajo. Para algunos era un profesor tal vez tendencioso, que tenía como una influencia neoyorquina muy potente, y entonces desde Guanajuato capital se denostaba un poco para los productores conservadores, como de, no, pues es que viene a Estados Unidos y tiene una mentalidad tal. Pero lo interesante de este profesor es que tocaba, o sea, empezaba a bordear estos elementos, ¿no? Así de, ¿por qué usas este material? O sea, este material, si no formara parte de ti, o sea, si no te interesara de verdad, no lo usarías. O sea, o quiero 10 más, quiero 20 más, quiero 100 más. O sea, para que en ese proceso de repetir, de verdad emergiera como una voz honesta. En ese sentido, yo creo que esta experiencia fue muy, muy valiosa, y aparte nos enfrentó de manera muy potente a la crítica. O sea, en sus clases de verdad nos enfrentábamos, así llegábamos con nuestras vísceras, nuestro trabajo, que era algo, bueno, por lo menos en mi caso, era una producción honesta, y entonces él te podía decir, es que estás mintiendo, es que no has llegado, es que repítelo. Entonces yo también venía con esa costumbre, o sea, con esa formación de, bueno, me van a de verdad a forzar a llegar. Y no lo logré. Y en ese aspecto yo también recordaría mucho las enseñanzas de dos personas. Una es de Adrián Vázquez, que era profesor de teatro, le da mucho a la actuación. Y recuerdo que él nos enseñó en un montaje que estábamos haciendo, Dulce Caridad, para los que recuerden, por ahí del año 2007 en la ciudad de Jalapa. Recuerdo mucho que cada que terminábamos una escena, un ejercicio, una pasada del montaje, nos sentaba y empezaba a dar la crítica, ¿no? Y decía el que nos hacía una advertencia, porque lo más natural es que te empiezan a criticar y uno se empieza a defender. Sí. Y empieza a decir, no, es que no, es que lo que intenté hacer era, pero no me entendieron, y te empieza a defender. Él decía, una regla cuando demos la crítica. Cuando demos la crítica, al que se está criticando no puede hablar. Tiene que escuchar y va a escuchar todo lo que tienen que decir los demás. Y me lo explicaba mucho en ese sentido, ¿no? De que la primera reacción de uno natural, humana, es defenderte, y que ni siquiera te das tiempo de escuchar y digerir lo que se te está diciendo. No porque lo vayas a aceptar totalmente, digo, aquí hay una cuestión de criterios, pero sí lo primero que uno tendría que hacer es escuchar, digerir y luego pensar que sí y que no. Y entonces a mí esa regla me ayudó muchísimo, porque aprendí a escuchar la crítica, y cuando yo estaba en los salones en la Academia de San Carlos y le decía algo a alguien, empezaba esta defensa y esta réplica que no permitía que la persona escuchara, y yo me desesperaba. O que se desmoronaban muy rápido, o sea, uno en la intención como de, bueno, yo percibo tu trabajo de esta manera y te doy esta retro, y pienso que podías, tu siguiente camino sería entonces era tomado como súper mal, ¿no? O sea, como si estas personas, nuestros colegas de la academia, no tuvieran esa costumbre de enfrentarse a la crítica de manera habitual, ¿no? O sea, parece que en las academias de artes es algo indispensable. Entonces, también para enfrentarse a este elemento tan importante de la producción, que es la crítica, pues se requiere un trabajo de proceso, ¿no? Donde puedas empezar a tener confianza de lo que estás haciendo y decir, bueno, o sea, en este momento presento esta cuestión y me banco lo que me vengan a decir, porque sé que esto me va a ayudar a crecer y me va a guiar al siguiente paso. Y en ese aspecto, bueno, yo recuerdo mucho esas asesorías que buscaba yo externamente con Carnira Bello, con Víctor Sulza. Recuerdo muchas cenas en su casa, muchas pláticas donde le rascaban a mi proyecto y me cuestionaban un montón de cosas, y yo muchas veces salía bien agüitada de, no tengo nada, pero para mí fue mucho más nutritivo esos pequeños encuentros que muchas clases que yo tuve ahí. Y por el otro lado también, del ambiente que yo venía, donde, bueno, fuera de las clases había relaciones humanas, platicabas. Yo sé que a lo mejor muchos tuvieron otra experiencia, no sé si nos tocó una generación muy rara, pero la verdad es que Becky y yo solíamos tomar un café entre clases, reírnos, platicar de otras cosas que no fueran vivir, pues. Y siempre hubo un prejuicio bien fuerte, como hacia nosotras, en ese sentido. Sí, como las relajientas. Las relajientas que no hacen nada, ¿no? Como si hubiera una manera de ser artista y como si hubiera una
postura y una actitud universal que uno tuviera que tomar, ¿no? Entonces eso siempre era problemático. También a mí me costaba mucho trabajo la administración de tiempos, o sea, había profesores que querían que empezaras a cierta hora, terminaras a cierta hora, cuando yo creo que el proceso de cada quien va diferente, ¿no? Entonces a lo mejor tú necesitas pensar mucho un momento y luego te lanzas y atacas tu material y terminas, o al revés, ¿no? Entonces también ese moldeo de querer que ejecutas de una manera igual, a mí me parecía muy complejo. Sí, eso es por como las dinámicas de operación de la academia, o sea, también se ciñen como ciertos protocolos, ¿no? O sea, te doy una clase, te doy cierto material y tú me das un resultado. Entonces, pues, sí, lo entiendo, pero creo que, por ejemplo, el programa que diseñamos también va en ese sentido de apoyar a docentes, porque creo que los docentes tienen estas preocupaciones y en ocasiones no tienen las herramientas para enfrentar cuando sus alumnos están ebulliendo o se están desbordando y dicen, bueno, o sea, ¿qué hago? O sea, soy maestro de artes y los alumnos me están dando esta réplica que yo no puedo manejar, ¿no? Entonces también el programa que diseñamos va como, aborda como ciertas cosas, ¿no? Porque es algo mucho, muy complejo, pero sí empezamos a esbozar como de, bueno, o sea, tenemos un alumno que tiene estas características, que muestra estas necesidades, ¿cómo lo abordamos? ¿No? ¿Qué hacemos? Y retomando eso que dice Becky, o sea, también justo en la academia pues pasaba este manejo que tenía falencias, o lo contrario, que no te dijeran nada, 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 y tú salías sintiendo que no avanzabas hacia ningún lugar, y aunque no hubiera un momento explosivo de catarsis dentro de la clase, de todas maneras te impactaba de una manera negativa hacia afuera. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto y con todo este chismecito? Que realmente, en mi experiencia, si yo no me hubiera encontrado con Becky y con esas charlas como profundas que podíamos tener fuera, con estas personas externas que me ayudaron, con esta contención que también ella me dio para poder mantenerme, yo no sé si yo hubiera avanzado lo suficiente y honestamente no sé si hubiera podido sostener mi tiempo ahí en la academia. Quizá me hubiera como ido para abajo, hubiera sentido que yo no encajaba, que lo que yo estaba haciendo no era bueno, y este intercambio es lo que a mí me permite sostenerme. Entonces, a partir justamente de esta experiencia que vivimos y de esto que nos ayudamos a cubrir la una a la otra, es que generamos este proyecto de acompañamiento a la barda, que nos quieras como platicar un poquito Sí, más. porque creemos, estamos seguras de que hay otras personas que se sienten como nosotras y que tienen esta necesidad de contención o esta necesidad de hablar, a lo mejor no específicamente de una historia, sino solo hablar, o sea, de hablar de su proceso, de alguna emoción, de algún material. Y entonces nosotros estamos en el proceso de acompañar a estas personas que tienen esta falta o que requieren este apoyo. Y pues ya durante estos 10 años hemos acompañado a algunos alumnos y tienen resultados maravillosos y se sienten mucho mejor con sus producciones y por eso decidimos dar un siguiente paso, formalizar este proceso y ofrecer este proyecto pues a todo el que lo necesite. Y justamente ese sería el punto, ¿no? Digo, dándoles un pequeño spoiler de cosas que hablaremos más a profundidad en otros momentos. Ubicamos que dentro de la creación artística y quizá en otras, digo, no lo sé, eso habría que checarlo, pero hay tres momentos bien importantes, que es el hacer, que es la técnica, que bueno, todas las escuelas, siempre lo he dicho y lo hemos comentado, todas las escuelas están bien preocupadas, hay un montón de espacios para trabajar a nivel técnico, creo que cada uno de los alumnos que se dedican al arte saben que lo necesitan y lo trabajan. Está el nivel discursivo, referencial, que también creo que las escuelas se han preocupado y todos los artistas sabemos que tenemos que trabajar esa parte, pero está esa partecita del sentir, de la emoción, de la historia, de la memoria, de lo que uno siente al momento de hacer arte y que creo que muchas veces ahí es donde las instituciones no tienen quizá las herramientas, los espacios, los momentos, porque como bien dijo Becky, es tremendo trabajar con eso, es muy, muy, muy difícil, pero me parece que muy necesario para poder complementar. Sí, ahora de estas tres herramientas, después, como platicábamos hace un momento, se genera como un cuerpo, ¿no? O sea, el artista genera un cuerpo y entonces luego hay que formalizarlo y sacarlo al mundo. Entonces también en esos procesos los acompañamos y pues bueno, nada más que decir que estamos muy contentas de hacer este live, más relajadas, más genuinas y que si tienen dudas nos pregunten cómo los podemos apoyar. Sí, digo más en otros videitos que les iremos compartiendo a lo largo del tiempo, pues iremos entrevistando, platicando con varios alumnos que han estado con nosotros, con artistas que hemos acompañado a partir de esta escucha y de esta formalización también.
y de cómo se generó ese proceso en cada uno de sus proyectos, pues para que los conozcan y sepan un poquito más cómo es que funciona esto. Digo, esto es a grandes rasgos la base de donde nace, ya iremos como complementando, platicando de más conceptos y también de artistas famosos o históricos, donde nosotros vemos cuestiones de proceso que están bien interesantes de platicar. Pues muchas gracias a Pues todos. gracias. Nos vemos en la próxima. Salud.